Hola, buen día. Mi charla se llama NanoPB, Protocol Buffers para Embedded Systems. Es para las personas que conozcan Protocol Buffer. Esto es específicamente una librería que fue creada para los microcontroladores. Entonces, yo voy a hablar un poco de ella, yo lo he utilizado, tuve la necesidad en algún momento de usar algo un poquito más lightweight y que consuma menos data que JSON para un proyecto que utilizaba red celular, entonces tenía que ahorrar la mayor cantidad de data, entonces por eso fue que me había la necesidad de utilizar eso. Mi nombre es Pablo Yarzo, yo soy un hardware developer, soy técnico electrónico digital en microcontroladores, trabajo desde que legalmente puedo trabajar en esto. Daba clases de robótica y entonces me puse a trabajar en hardware y hacer proyectos para empresas privadas y individuos para desarrollar su prototipo y desarrollar sus hardware. A mí me gusta comenzar explicando todo, dando todo el contexto para la persona que usualmente estas charlas son software developers, entonces a mí me gusta dar mucho el contexto de qué es lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué es un embedded device? Un embedded device es básicamente un microcontrolador o un microprocesador en conjunto con otros componentes como RAM, memoria y componentes para entrada y salida de pines para una tarea en específico. A diferencia de los procesadores o computadoras comunes que corren sistema operativo, pueden correr múltiples tareas y están hechas para hacer multipropósito. Mientras que, por ejemplo, el microcontrolador que fue programado para un control remoto de su casa está únicamente programado para hacer un control remoto. Aquí tenemos varios ejemplos de qué son embedded devices, como vemos a la derecha. FPGA son una clase vamos a llamarle chips reprogramables, donde tú lógicamente puedes reprogramar cómo funcionan adentro. Es un nivel más para abajo que tú programarlos con código normal, lo que hace que lo que sea que tú programes en ello, lo que sea que tú le quemes, corra muchísimo más rápido. Esa es la clase de computadora que corren los cohetes, que corren las antenas de telecomunicaciones y demás. También se utilizan para tú probar los chips que tú vas a hacer. Esos son los FPGA. Los GPU y demás, y los ASICs. Los ASICs, por ejemplo, son lo que ustedes quizá lo escucharon para cuestiones de criptomonedas. Esos son chips específicos que se utilizan para hacer computaciones específicas. En el caso del GPU son computaciones, cálculos matemáticos para procesar video, y en el caso de los ASICs son cálculos matemáticos específicamente para el algoritmo de esa cripto. Pero los ASICs no son solamente de cripto, sino eso es el mejor ejemplo que puedo darles. Entonces, este es un ejemplo de qué tú puedes hacer con un sistema embedido. Este es una Raspberry Pi, muchos de ustedes lo conocen, tiene un botón conectado, está corriendo un servidor local acá, donde cada vez que tú le das el botón o no, te muestra un 1 o un 0 dependiendo de si tú le diste el botón o no. Entonces, ¿qué es un MCU? Técnicamente no es Marvel, entonces se llama Microcontroller Unit o unidad de microcontrolador o microcontrolador coloquialmente. Es un ICR programable donde tú tienes, hay algunos que vienen reprogramables y otros no, pero en su mayoría los que son conocidos son reprogramables. Entonces tienen el microcontrolador, lo que ustedes ven a la derecha es un Arduino Uno, ustedes lo conocen probablemente. Lo que tiene en el centro abajo es el microcontrolador per se. Todo, cuando está en el empaquetado que ustedes ven, en el PCB, se considera un development board. Entonces, el microcontrolador es específicamente el chip que está abajo a la derecha. Básicamente, es un conjunto de RAM, EEPROM o algún tipo de memoria flash que no volátil, un CPU, y luego tiene los demás componentes, timers, conexiones de seriales, puertos y demás. Entonces, todo eso en un solo encapsulado es lo que te hace un microcontrolador. Esa es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Un microprocesador básicamente solamente sería la unidad del CPU. Entonces, como microcontrolador tiene entonces todas las demás cuestiones, como el clock, las entradas ADC y DAC, que se utilizan para lecturas análogas y salidas análogas, eso para sonido o para detectar algunas mediciones análogas como humedad, corriente, demás. Tiene unidades de entrada y salida, I/O. Eso es básicamente lo que te permite a ti un cablecito, prender o apagar cosas.
O si fuera un USB, te permite a ti mandar una señal serial, prendiendo y apagando. Los chips por adentro se ven así. Antes al principio yo pensaba que tomaba la cápsula completa, no lo toma, solamente un pequeño pedacito. Eso se llama un die de silicón, donde está, ese es el chip per se. Lo que lo compone adentro son un conjunto de capas que se dividen como están viendo acá. Ahí está la RAM, las salidas, lo que dice LCD son las salidas para tu conectar un LCD. Usualmente la LCD tienen más de 10 pines I/O para prender y apagar, mandar señales. Hay algunas que son, por ejemplo, por línea. Entonces tú tienes 10 pines que solamente son para una línea y las otras son para control, como prender, apagar, cambiar color, demás. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve un micro por dentro. Entonces, vamos a hablar de unos microcontroladores que a mí me gustan bastantes, que son el ESP8266 y el ESP32. Ahora mismo yo tengo un ESP32 acá, ese que está acá, está en un development board, como le había comentado ahorita, pero eso lo vamos a ver en un segundo. Quizá ustedes conozcan este dispositivo si ustedes han pregado en algún momento hacer con automatización en sus casas. Yo lo tengo específicamente para mi bomba de agua, para yo prender la automática y que se apague automático. Estos dispositivos se venden a 600, 500 pesos si te lo compran aquí local en la 30 de marzo, pero en internet tú lo puedes conseguir mucho más barato si tú compras varios. ¿Qué es esto? Esto es un dispositivo que tú le conectas la energía de un lado, o sea, tú cortas unos cables y tienes la valentía de hacerlo, y del otro lado entonces conecta lo que tú quieres controlar o no, también cortando los cables. Sugerencia personal, consíganse una regleta y corten la regleta y no corten el electrodoméstico de su casa. No cometan el mismo error que yo cometí. Ya por eso vivo solo. Entonces, aquí tenemos la composición de ello. El cuadrito, el cubito negro que ustedes ven acá, el relay, que es la parte que switchea, es un switch electrónico. Tenemos las borneras de los dos lados, las cuestiones verdes, que es donde tú conectas los cables per se, que tú prendes y apagas. Y ya los demás componentes son para poder, señal, ahí hay una antena, demás. Entonces, usualmente este es un tipo de Sonos, no es el mismo que estaba en el slide anterior, pero ustedes pueden ver más o menos cómo se da la conexión. Está la conexión AC, tenemos un abanico, tenemos una lámpara y ustedes pueden switchar cuál prender y cuál apagar solamente con una sola entrada AC. Entonces, aquí podemos ver, esto fue lo que yo utilicé para yo hackear un poco el que tenía en casa. Abajo pueden ver, en la parte de abajo, pueden ver que abajo dice ESP8266, ese es el microcontrolador per se. Vemos que tiene una antena on board, este board. Este sí es el que mostramos al principio, este sí es el board del Sonos que mostramos al principio. Tiene la conexión TTL arriba, el centro, está acá. Acá, esto acá. Ahí es donde yo me conecté y ahí fue donde yo reprogramé el chip para hacer lo que yo quisiera. En el caso mío, que se prendiera, yo le diera al botón y se prendiera, durara prendida por una hora la bomba y luego se apagara automáticamente. Entonces, aquí entonces tienen un ESP32, pero Development Board. Esto que ustedes ven acá es como viene usualmente en el módulo. Dentro de ese encapsulado metálico es donde se encuentra el chip. Y entonces todo lo demás ya son cuestiones de poder, manejar memoria, quizá una flash externa, demás. Algunas diferencias entre el 8266 y el ESP32. Algo interesante para decir, los Sonos fueron... lo que entiendo que hizo la revolución y el abaratamiento de la revolución de la automatización en la casa, en términos de costo, fueron dos cosas: Alexa y Sonos. Sonos te permitió a ti tú colocar cualquier aparato en tu casa, hacerlo inteligente. Entonces, ¿cómo ellos se manejaron? Gracias al 8266. Cuando eso salió, costaba solamente, creo que eran $5. Y un development board que tú podías comprar en Amazon costaba $10. Antes de eso, costaba un board como $20, $25 para tú conectarlo a Wi-Fi. Entonces, desde que eso bajó, y si tú lo comprabas en masa, en un punto, eso te podía costar $2. O sea, era súper barato. Tú podías tener, yo lo que decía en mi charla es que yo podía tener, hacer una mesa inteligente con 100 pesos. Entonces, luego salió el ESP32, que fue la evolución a ello. Ahora mismo, si tú quieres conseguir el 8266, cuesta aproximadamente $1. O sea, tú puedes conseguir ese micro en un solo dólar. El 32 ahora mismo está $5 o $3. O sea, es súper, 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 súper barato.
Alguna diferencia entre los dos que a mí me gusta mencionar para que se tenga en cuenta es, por ejemplo, que, y habla sobre el cambio que dio y el salto que da cuando saltaron de uno a otro. O sea, el ESP32 vino para quedarse. Es que, por ejemplo, el 8266 es single core. En el 32 es dual core. Trabajan bajo la misma arquitectura de 32 bits. Los dos hacen overclock. Tú pasas overclock al doble de la cantidad de megahertz que tiene. Por ejemplo, el 8266 son 160 megahertz y el 32 son 320. Entonces, tú puedes hacer el overclocking, igual que siempre. Chicos, no intenten eso en casa, o si lo intenten, tengan más de uno. Tú puedes entonces aquí, con alguna diferencia, en el SP32 tú puedes conectarle una RAM fuera, una flash afuera, la cantidad de GPIO, que son los pines que hablé, que tú conectas las cosas que tú quieres que prendan y apaguen, casi se duplicaron. Más conexiones, lo que ustedes ven que dice acá, que dice SPI, I2C, esos son tipos de protocolos seriales. Imagínenselo como si fueran USB, pero diferentes tipos. Y es para tú hablar entre microcontroladores o hablar entre chips. Entonces tiene más puertos todavía. El ADC ganó unos cuantos bits más de resolución. La diferencia entre 10 y 12 bits es que tú tienes un poco más rango, más definición entre cada uno de los saltos que tiene. Tiene ahora Ethernet Interface, o sea, tú puedes conectarle directamente, claro, con tu driver apropiado de por medio, tú puedes conectarle tu LAN sin problema. Y demás. Entonces, otra cosa que tiene chula, que eso poca gente lo toca, pero es súper cool, es que casi todos los pines del ESP32 son touch-able. O sea, tú literalmente puedes coger un pincito de eso y tú puedes toparlo y tú puedes detectar, no sé, alguien lo topa o no lo topa, y con alguna librería tú puedes ya tener long touch o tap o demás. O sea, ya tú tienes como esos features. Entonces, a mí me gusta hacer también esta comparación. Esta es una tabla vieja que yo hice hace un tiempo ya, pre-pandemia. Aquí está en medio, a la izquierda tenemos el Arduino, el microcontrolador que está ahí es el del Arduino 1, el del medio es el del 8266 y el de la derecha es un Raspberry Pi 2. Ya ustedes pueden ver que también esta presentación. Bueno, la presentación no, el cuadro. Ahí tú podemos ver más o menos la diferencia entre cada uno de ellos. Abajo, como pueden ver, que pongo que el ESP8266 es overclockable hasta 160 MHz y la cantidad de RAM que hay entre diferencia de cada uno de ellos. Quiero tomar un segundo ahí para decirles que una de las razones por las cuales también yo he cambiado para el ESP8266 o el 32 es que la cantidad de RAM que me proporciona y la flash es muy grande. A veces estos microcontroladores vienen como mínimo como 2 megabytes de flash por el mismo precio que le estaba diciendo en un development board, y eso te permite a ti tener una página con tu HTML y tu CSS dentro de la flash. Y entonces tú pasas tu cuestión local e incluso ya viene la librería donde tú descargas y automáticamente tú le puedes poner el login. Como que imagínate que tú le descargas un cosa y ya viene automáticamente, se prende como los smart devices, que tú lo prendes y te tira una red Wi-Fi para tú conectarte, para tú decirle a cuál red Wi-Fi se va a conectar. Eso ahora mismo está en un nivel de que tú descargas una librería, la pones y ya. Súper chulo. Entonces, mira la diferencia de RAM, con 2 KB en el Mega 328P, yo he llenado esa memoria, yo he llenado memoria más grande que eso, solamente para tratar de hacer comunicación con HTTP POST, o sea, en texto plano, y esa fue una de las razones por las cuales yo me fui para Protocol Buffer. Ahí muestra también la cantidad de flash, o sea, 6 mega, 8 mega, a diferencia de 1.32 kilobytes de flash, por el mismo precio. Yo lo estoy comparando por precio también, eso tienen que tenerlo en cuenta. Un board Arduino original te puede costar $10, $20. O un board del 8266 te puede costar $10. Entonces, absurdo. Entonces, aparte Wi-Fi, Bluetooth, demás. Cosa importante, el ESP8266 solamente era Wi-Fi. El 32 tiene Bluetooth. Entonces, ya ahí tú cambias otra vez el juego. Nada más puedo utilizar uno a la vez, claro, porque utiliza la misma, como es la misma frecuencia, tú nada más puedes utilizar la antena para uno solo de las dos, pero tienes la opción. Y nada, entonces ven la diferencia con el Raspberry Pi 2, con su Cortex A53, 4 core, 900 MHz, 1 GB de RAM, demás. Entonces, esto ya lo expliqué, pero me gusta explicarlo de nuevo. General Purpose Input Output, o GPIO, es una entrada o salida, es un pin del microcontrolador que se utiliza para tú prender o apagar cosas o mandar señales por ahí.
A mí me gusta llamarle esto la representación física de la palabra posibilidad. Porque una vez yo entendí lo que era un GPIO, ya ahí todo, yo entendí ya que, vamos a decir que el mundo es mío. Ya hay mucha gente que me dice de que cuando tú programas hardware, dice de que pero ya tú puedes hacer todo. Porque en verdad, donde los software developers se quedan cortos es la interacción con el mundo real. Y esa es la parte específica que a mí me gusta. A mí me gusta programar para que yo pueda ver el resultado físico. Pero nada. Este es un ejemplo de un microcontrolador que ese fue mi primer single board computer que yo tengo, que se llama el BeagleBone Black. Es súper viejo. Era la competencia de Raspberry. Raspberry le salió adelante por millón. Y como yo soy un buen pirata caribeño, ¿verdad? Del 2000, yo me fui por el mejor postor. La comunidad ahora mismo de Raspberry Pi es absurdamente grande. Tiene soporte para todo. Tiene incluso hasta un flasher. ¿Ustedes se acuerdan cuando usted iba a flashar imágenes que tienen Rufus? O si ustedes trabajaron con Single Board Computers, siempre decían que utilizaran balena Etcher. Ahora Raspberry Pi tiene su propio flashing, que te descarga la imagen, te lo deja en caché, o sea, todo. Pero nada, aquí ponemos un ejemplo de un GPIO puesto para simplemente hacer flash en un LED. Entonces, ¿qué es Protocol Buffer? Disclaimer, yo soy hardware developer, no me juzguen mucho por si acaso tomo algo mal, pero tengo una buena idea de lo que es en general. Es como un tipo de, vamos a llamarle un formato de archivo para comunicación. Es, vamos a decir, como XML o como JSON para tú definir cómo va un archivo de un tipo de mensajería que van a hablar entre dos dispositivos. Acá, en la izquierda, tenemos la primera parte, arriba, que es el archivo que tú defines como la trama. Cómo se van a hablar entre los dos, cómo se llama cada uno de los campos. Y en el segundo slide es cómo se vería tu código cuando ya tú lo estés utilizando. Arriba yo defino que solamente voy a tener 3 campos. Los 3 son opcionales en este caso, pero parte de la magia de Protocol Buffer es que tú le puedes poner que algunos son requeridos. Entonces tú puedes mandar un mensaje mucho más grande, mucho más corto, no como que tú tengas que mandar todos los campos cada vez que tú vayas a mandar un mensaje. Defines el tipo de data, defines el nombre y luego defines el número, que ese básicamente es como los dos saben cuál es cada campo. Entonces, la segunda imagen, ya ahí creamos el objeto, le ponemos cada uno un valor y ya podemos ahí mandarlo a donde queramos mandarlo. Entonces, se ve más o menos así la sintaxis del archivo de Protocol Buffer. Yo voy a explicar un poquito más cómo funciona todo eso. Hay unos diagramas un poco más para adelante, pero bear with me so far. Arriba tenemos que definimos qué tipo de qué estándar de Protocol Buffer estamos utilizando. Luego le llamamos llamamos el paquete y luego entonces abajo tenemos el mensaje per se. El tipo de mensaje se va a llamar estudiante, pero nosotros podemos definir más mensajes dentro del archivo de Protocol Buffer. Luego ponemos los tipos de mensaje, el nombre del tipo de mensaje y luego entonces tenemos a la derecha otra vez los números. Nótese que los números no se repiten, que esos son los lugares de los campos. Así es que ellos saben. O sea, esa es la manera en la que en verdad Protocol Buffer sabe y puede serializar y para que sea un paquete todavía más pequeño, porque no lo llama por su nombre, sino lo tiene como por número. Entonces, pero vamos a seguir eso un poco más adelante. Ok, entonces más o menos así es como funciona. Tú generas un archivo que es el protofile o el archivo .proto. Entonces tú lo pasas a los dos compiladores de las dos herramientas que tú estás utilizando para que ellos se vayan a comunicar. Si tú tienes un servidor, tú lo compilas en el servidor y si tú estás utilizando, en este caso, un microcontrolador, lo compilas antes de compilar el código que va al microcontrolador. Entonces tú tienes dos archivos, en mi caso es proto.c y proto.h. ¿Por qué C? En el caso del servidor va a tener los dos archivos también generados y los va a tener en el servidor. Ya ahí entonces ellos se pueden comunicar. La comunicación pasa de manera serial. Es una de las razones también por las cuales Protocol Buffer toma menos bandwidth y toma menos data, porque no está pasando con texto plano. Entonces, algo interesante de esta imagen que a mí me gustaría recalcar es como ustedes pueden ver acá, donde dice Protocol Buffer Serialization. Mírenlo acá. Así se ve el mensaje ya serializado cuando se va a mandar. O
sea, literalmente se manda en robytes y luego entonces cuando llega al que lo recibe, se deserializa, entonces ya tiene todo, sabe que el campo número 1 era estudiante, que el campo número 2 era el ID y ya sabe, ya no hay que hacer más nada ahí. Bueno, en este caso era title y el URL y dónde fue creado. Este es otro ejemplo de cuando uno hace un HTTP, en este caso un HTTP, entiendo que es un post, es un GET. Entonces miren acá cómo él manda, todo eso que está acá abajo es la serialización de la data. Ese mandando el protocol buffer por ahí. Aquí hay un ejemplo que me encontré en el internet bastante chulo de la diferencia de tamaño entre un raw JSON y un protocol buffer. Sí, usualmente cuando uno lo envía en algún lenguaje de alto nivel, uno manda un JSON, pasa a ser gzipped, o sea, pasa a ser comprimido y luego lo comprime allá, pero los números, los porcentajes son casi iguales. Si ustedes revisan, yo siempre publico mi charla, ustedes pueden chequear el link, tiene también la otra tabla abajo de que también hay una diferencia grande de tamaño. En este caso, ustedes pueden ver la diferencia de tamaño en la primera, la diferencia de 22%. Mientras más va creciendo la cantidad de ticks, esas son las cantidades de variables que ellos pusieron de un tamaño en específico para ver qué tanto termina siendo el tamaño del paquete per se, la ventaja de protocol buffer va bajando. Entonces, la data que ustedes utilizan, mientras más pequeña sea y están mandando por protocol buffer, mejor. Si ustedes se están yendo mucho más grande, están mandando muchísima data, entonces quizá la ventaja de protocol buffer no va a ser tanta. Entonces, ¿qué es NanoPB? Es una implementación de C plano. Lo bueno de eso es que usted lo puede importar casi todas las librerías, o casi todas las plataformas, mejor dicho. Yo también he dado charlas de MicroPython, que es Python para microcontroladores. Tú puedes coger tu librería normal de C y utilizarlo en Python normal, igual que en Arduino, que es lo que voy a utilizar para los demos. Entonces, cuando esté en C plano, tú puedes utilizar la librería sin problema en cualquier plataforma que tú estés utilizando. Está target específicamente para controladores de 32 bits. Yo lo he utilizado en menos bits, yo lo he utilizado en 8 bits. No me ha dado mucho problema, pero nótese que es para microcontroladores que tengan menos de 10 kilobytes de memoria no volátil y 1 kilobyte de RAM. Yo espero que ustedes entiendan que eso es muy poco. Entonces, ¿qué es lo chulo de Nano Protocol Buffer? Lo utilizan bastantes personas. Ellos lo han... yo revisé todos los archivos. Todos ellos lo han puesto en sus declaraciones de open source, que la plataforma grande hace. Mira, nosotros utilizamos este software open source. Lo vi en el Terms of Condition de Android Wear, los TomTom devices que son... tienen dashcams, GPS para carro, tienen los relojes que ven acá. También Cisco Telepresence, eso me pareció bastante interesante. Y entonces los relojes Garmin GPS también, ellos utilizan Nano Protocol Buffer. Entonces, varios de los features que tiene Nano Protocol Buffer es que está en C puro. Eso te permite a ti utilizarlo en varias plataformas, como mencionado de MicroPython y demás. Es muy pequeño, consume muy poco, entre 5 y 20 kilobytes. Cuando me vi la necesidad de utilizarlo, yo estaba utilizando un Arduino Mega que tiene mucha más RAM y mucha más memoria ROM, no volátil, que el Arduino Uno, que es el que usted la mayoría conoce. Utiliza solamente 1 kilobyte de RAM, que es bastante poco para los beneficios que nosotros tenemos, y demás. Hay unas cuantas limitaciones. Todo lo encoding se tratan con streams y se tratan con punteros. O sea, no es tan sencillo como tú simplemente moverle una variable, pero esto hace que sea más fácil tú manejar la data y trae como consecuencia el beneficio que tú utilizas entonces menos RAM dentro ya de tu sistema, que ya tú tomaste 1 kilobyte de RAM solamente para declarar el protocol buffer dentro de tu sistema embedido. Hay muchas más limitaciones, pero yo no sé por qué yo debía haber puesto 2, aunque había más. En realidad tiene demasiado beneficio como para tener la misma cantidad de limitaciones. Entonces, ¿cómo utilizarlo con Arduino? Que es una plataforma sencilla para comenzar en sistema embedido.
Lo primero que ustedes van a hacer es descargar la versión más estable. La versión más estable salió en el mes, mayo, en mayo, mayo 30. Ustedes lo descargan. Yo descargué la primera, que es la que es neutro para sistema operativo. Tuve que descargar unas cuantas dependencias para yo poder utilizarlo, pero están también para los sistemas operativos específicos si te quieren descargarlo. Ok, entonces, yo en mi computadora tengo Windows 10 y utilizo el Windows Subsystem de Linux, el Ubuntu del 18.04. Sé que han salido más, me he quedado con ese. Esas son las dependencias que tuve que descargar para que me funcionara. El Protocol Buffer Compiler, el Python Protocol Buffer, la librería def y el Python 3 Protocol Buffer. Entonces, a la derecha vemos más o menos cómo funciona esa conversión de archivos que estaba comentando ahorita. Tú tienes el mensaje, el punto proto, que nosotros lo configuramos. Entonces, luego tú le pasas a generarlo con el nanopb.py. Generas los dos archivos, el mensaje, ¿verdad? protocolbuffer.h y .c. Eso lo pone en la misma carpeta donde se va a compilar el archivo que va a ir directamente al micro. Y ya entonces tú cuando lo compilas ya puedes llamar esa función que tú tienes allá. Seguimos acá. Vamos entonces un poquito del demo. Yo creo que, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. Mucha gente pues llegaron después de que ya hablé de lo que es un sistema embedido. No sé si alguien tiene una pregunta. Sí. ¿Por qué MicroPython? Porque la entrada era más fácil. La barrera de entrada era más fácil. Haz la pregunta de nuevo, que te tiene un micrófono ahí. No te ha aprendido. Bueno, ya Shameless Plug, la antigua charla que tuve fue de ROS en microcontroladores. En realidad, yo duré más días aprendiendo lo básico de ROS para poder correr en microcontrolador que lo que yo tiré en mi hola mundo en Python. El MicroPython tiene muchos problemas para microcontroladores. Yo no los recomiendo si no es para propósitos educativos. Para propósitos profesionales no los recomiendo. Yo les recomiendo C. Ustedes se meten si te quieren. Pero Python es bastante sencillo para tú comenzar. Yo daba clase en algún momento. Python es súper sencillo para comenzar. Problemas que tiene Python para los microcontroladores. Crashea cada rato. Tiene problemas con la memoria, como un lenguaje... ¿Cómo? Mira, yo nunca sabía que un microcontrolador podía... hay algo que se llama System Panic, que cuando un microcontrolador no sabe literalmente qué hacer. O sea, no hay mucha diferencia con un humano teniendo un pánico. Él te para, él no hace nada, él luego se resetea, literalmente. Yo no sabía que un microcontrolador podía hacerlo tanto y hasta se quedaba en un loop. Y yo, ok, lo desconectaba, no te me briques, flashaba todo de nuevo. En C, él no te hace eso. Él te dice, ok, no voy por aquí, reseteo y vuelve a tu programa normal. Pero sí, no sé si alguien tiene otra pregunta. En ROS, ustedes tienen que ya tener pelo en el pecho para eso, sea hombre o mujer, literalmente. Entonces, así de difícil un poquito puede ser. Pero sí es un lenguaje muy seguro. Esas son de las cuestiones que tiene ROS. O sea, si tú quieres hacer un device médico, consíguete la barba y ponte a bregar con ROS. Pero nada, vamos entonces a entrar en materia. El microcontrolador, como le estaba comentando, es el ESP8266, que está acá. Es un development board de la gente de Heltec. Es uno que yo tengo como... O sea, de estos boards yo lo he usado para absolutamente todo. Tengo como 20 de ellos en mi casa, en uso y en desuso. Este yo lo tengo como esclavo número 5. Sí, esclavo. Hay que devolver para atrás. Entonces, los otros tienen nombres mejores, no se preocupen. Algo que me gusta de este board, que debo de hablar de ello, es que, por ejemplo, tiene su pantalla, tiene también LoRa. Estos boards en específico tienen LoRa. Entonces, tú puedes mandar tu mensajería, tú puedes mandar incluso, no lo he intentado, esa tarea LoRa, mandar protocolo buffer a través de LoRa, pero no lo sé. Sí, creo que sí se puede. Pero anyway, eso no lo hablamos ahora. Entonces, vamos con el demo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver que yo lo que descargué acá, esto va a ser un poquito más complicado. No, esto es acá, View, y vamos a poner un poquito más grande. Ok,
Entonces, lo primero acá que vemos, que yo descargué mi Nano Protocol Buffer y lo puse en mi librería. Espérate acá de nuevo. Yo descargué mi librería y lo puse acá, en mi carpeta de librería de Arduino. Eso es lo primero que yo hice. Luego de eso, entonces, yo corrí mis comandos acá para yo bajar las dependencias. ¿Dónde lo puse? Por acá, por acá, por acá, por acá. No, eso no son. Bueno, esta es una de las dependencias que yo descargué, Python 3 Protocol Buffer. Son 3 más, están en la presentación. Entonces, como le dije, de Windows Subsystem, Linux, Ubuntu 18.04. Yo lo descargué, entonces, ¿qué pasa? Yo vengo acá. No, aquí no. Ok, entonces, yo tengo acá, estoy adentro ya de mi Nano Protocol Buffer y tengo entonces, el ejemplo que tengo abierto es este de simple. Y estos son los archivos que tiene. Tiene el simple.proto, que es el archivo de protocol buffer que nosotros estamos utilizando. Si nosotros lo abrimos acá, podemos ver que aquí declara que protocol buffer utiliza protocol buffer 2. Es un simple mensaje, solamente tiene un solo campo que es requerido. Recuerden que podemos agregarle más opcionales, más requerido y demás. Lo que no se puede repetir solo el número de acá, que es el campo donde se encuentra. Declaramos que es un integer de 32 bits y entonces el nombre de la variable, o del campo, mejor dicho. Entonces, vuelvo acá. Entonces, ¿yo qué hice? Yo moví ese punto proto, lo moví a la carpeta que tiene su generador aquí mismo. Entonces, este generador, miren aquí que tengo el punto proto, yo fui y voy acá. Entonces, vamos acá. Entonces, vamos a entrar. Entro a mi librería, entro a Nano Protocol Buffer, entro a generador. Entonces, aquí podemos ver, déjame bajar de nuevo. Okay, aquí podemos ver que tengo el punto proto. Yo no sé si se ve ahí o no. Exacto. Mira, el simple punto proto está aquí. Ok, entonces el simple punto proto está aquí. Los dos archivos que se generan yo los moví, pero los vamos a generar de nuevo. Vamos a hacer un history para ver cómo fue que lo hice. Ok, entonces fue un... Ok, entonces fue un Python. NanoPB Generator, simple.proto. Entonces ahí se generó entonces los dos archivos que yo necesito para pasar al compilador. Si hago un ls de nuevo, puedo ver que están aquí, el simple.proto pb.c y el h tiene que estar aquí arriba. Entonces esos dos archivos yo los moví y los moví a la carpeta donde yo tengo el código que voy a subir. Yo voy para acá, el ejemplo acá, tengo, no, este no, el GDG. Entonces, miren acá. Aquí yo tengo mi código. Ese es el que yo subo. Y entonces aquí tengo los dos archivos. Esos son el punto .c que generé y el punto .h que generé también. Entonces, este es el código que estoy subiendo al microcontrolador. Lo primero que hago es abrirle el puerto serial para yo poder ver qué tamaño va a tener el lucky number que yo voy a generar. Comienzo acá. Genero primero entonces el buffer. Aquí como sea, cuando ustedes se vayan a meter en esto, tienen que tener un buen manejo de memoria. Eso es lo que esto es lo que usualmente te hace a ti, te convierte a ti de mortal a semidios, en tú puedes manejar memoria. No lo digo como semidios, lo digo como esclavo también. Pero sí, uno pasa mucho problemas con eso. Entonces, genero un length, una variable para tener el largo del mensaje, un booleano para tener el status. Entonces, luego aquí tenemos cuando estamos comenzando a generar y trabajar con el protocolo buffer. Aquí genero el mensaje, ya es un tipo de dato que ya viene con la librería. Bueno, perdón, esa es la variable y ese es el simple message, es el tipo de dato. Luego entonces aquí pasamos con los streams. Estaba mencionando que todo se maneja por stream. Todo se pasa el buffer, se pasa el tamaño del buffer que tiene. Y entonces luego genero aquí el mensaje. Ya a partir de ahí ya sí puedo generar, asignarle valor a los campos del protocolo buffer. O sea, el tipo de mensaje ya está en la librería. Por ejemplo, si tú quieres generar un simple message, eso es parte de la librería.
Pero tú generas, en la variable mensaje tú simplemente la generas ya. Pero tú le asignas el tipo de, que es un tipo de simple message. Hay más tipos, yo no he tenido el requerimiento de utilizar los otros, pero hay más tipos de mensaje que tú puedes. Esto es específico para, si tú quieres generar mensajes más grandes, tú tienes que aquí que declararlo. No es tan dinámico como sería en un lenguaje de alto nivel. Entonces, esto es lo que sucede acá. Luego entonces hago el encoding acá, le estoy pasando todo al stream, le paso los mensajes, los fields, que son, por ejemplo, el único que tenemos declarado es este de message looking number, le puse un número, en este caso, ¿verdad? Miren que es bastante grande, ahí estoy, ok, sí, tiene 10 dígitos, y entonces le paso todo el mensaje, se lo paso al stream, y entonces luego veo cuántos bytes yo he escrito. Y eso es lo que yo imprimo. O sea, esto es lo que nosotros vamos a ver acá abajo cuando yo lo compile. Aquí hacer el proceso de encoding y entonces luego simplemente paro. Entonces, yo voy a correr eso 2 veces, vamos a que aparezca cuántos bytes escribió y nada. Yo entonces voy aquí a mi Arduino, voy aquí a compilarlo. Ah, bueno, ya yo estaba ahí. Pensé que este era el editor de texto. Nada, ahí está compilando. Ahora mismo está corriendo acá en el micro. O sea, está flashando para el micro y cuando corre, entonces va a correr en el micro. Y todo lo que vamos a ver va a ser la salida serial y todo va a estar corriendo, protocol buffer va a estar corriendo en el micro. Ok, entonces vemos acá. Vamos a limpiar todo. Yo voy a resetear aquí mi micro. Entonces, aquí dice que el tamaño, lo que imprimió es el length del mensaje en bytes y fueron 11 bytes. Entonces, si nosotros cortamos ese mensaje, vamos a cortarlo un poquito más. 0.99. Para que compile. Ok, entonces espérate. Antes de nosotros ir para el otro lado, miren acá cómo acá cuando termina de compilar, antes de subirlo, menciona la cantidad de tamaño que está utilizando entonces la memoria del programa. Aquí vemos que de aproximadamente 3 megabytes, está solamente utilizando unos 200 kilos, maybe. Y acá abajo, entonces, aquí te dice cuánto de la RAM se está utilizando. Solamente unos 15 kilos, sí. Luego, entonces, acá en el serial, déjame yo reiniciarlo acá. Ahí entonces se puede ver que entonces ya bajó, al yo bajar la cantidad de dígitos que tenía entonces la variable de lucky number, entonces me bajó la cantidad a 3 bytes que solamente está utilizando. Nótese que nosotros no cambiamos nada del archivo del protocol buffer, simplemente cambiamos la variable, teníamos como máximo un archivo, el tipo de dato era máximo un integer de 32 bits, entonces nosotros podemos seguir agregando. Es entonces uno de los beneficios del protocol buffer. Si nosotros estuviéramos poniendo más campos, algunos que son opcionales, en este caso a ver si no recuerdo si era requerido o en el punto proto, que está aquí. Bueno, este es requerido. Si hubiéramos tenido un campo opcional, entonces podemos agregarlo y quitarlo. Cada vez que compilamos no va a haber ningún problema, el mensaje se va a llevar igual. Entonces, si nosotros vemos acá, este es uno de los ejemplos del por cual yo cuando me fui por este router porque yo lo estaba utilizando. Yo lo estaba utilizando específicamente para redes celulares, como estaba comentando ahorita. Este es el primer mensaje que yo estoy mandando. Yo lo estaba mandando en servidores encriptados en AES 256. Entonces yo tenía que primero pasarlo al protocol buffer, luego encriptar, o sea, que serializaba. Luego que serializaba, entonces tenía que pasarlo a AES 256, tener la misma llave. Aparte de eso, estaba trabajando encima de SSL, o sea, tenía que tener los certificados en los 2 sitios. Que yo lo estoy diciendo muy tranquilo, pero yo duré muchísimo tiempo trabajando en eso solamente para lograr que el servidor y el micro se comunicaran, porque no hay instrucciones para eso. Yo para este proyecto tuve que reescribir una librería que solamente estaba disponible para 2G y tuve que reescribirla para 3G, porque los comandos no estaban disponibles. Y estamos hablando de modems que tienen estándares diferentes, que tuve que buscar, llamar con la compañía, ver para que me pasen el modelo más updated, ver qué versión del firmware tenía mi modem. Y ojo, cuando digo modem, no me refiero a un modem literal de lo grande, sino que imagínense el mismo chip del ESP, o sea, como un módulo metálico,
O si te han visto un GPS, que es como un módulo crema, imagínense así, es un módulo. Tuve que revisar qué versión tenía, tuve que revisar el PDF que estaba más updated en el momento. Entonces tuve que, cada función que me faltaba, porque yo podía utilizar mi modem 3G con las funciones 2G sin problema. Pero ¿para qué yo quiero eso si gasté como 20 o 50 dólares más para yo tener 3G? Entonces yo lo que tuve fue que implementar todas esas funciones 3G, cada una por una. Entre ellas la de tú manejarte con los certificados y demás, que no fue para nada sencillo porque como estoy trabajando con microcontrolador, no es tan dinámico como en alto nivel. Cada vez que si yo ponía el certificado y lo ponía un espacio, vamos a decir que yo imprimía y le mandaba al buffer, le mandaba un espacio, un carácter en blanco, él me lo tomaba como parte del certificado y me decía que no. Y él no te dice, mira, tú tienes un espacio en blanco adelante. No. Eso tienes que averiguar tú. Entonces, la razón por la cual lo estaba utilizando era porque tenía muy poca memoria. Primero trabajé este proyecto con Arduino Uno, luego entonces me moví al Arduino Mega, que tenía mucha más RAM y mucha más ROM, pero como se me estaba llenando la memoria del Arduino Mega. Y eso era porque estaba mandando todo en texto plano. Yo también utilizo unos trucos en Arduino, que es, si tú vas a mandar texto plano o vas a imprimir texto plano, ya sea en una conexión serial o si lo vas a mandar por internet, tú puedes, la mayor cantidad de data que se va a quedar estático. Por ejemplo, el header del HTTP post, tú lo pones, bueno, yo lo puedo hacer acá de pronto. Por ejemplo, miren, imagínense que donde dice acá encoding es el HTTP post. Si yo quiero hacer que todo eso por ejemplo, ese encoding, ese string, se carga en RAM. Si yo quiero que eso no pase, yo simplemente hacía acá esto y ahí yo lo mandaba que se cargara en la memoria de programa o en la flash. Entonces, yo me ahorraba muchísima RAM haciendo eso. Pero eso solamente yo lo podía hacer con las cosas que eran estáticas, como los headers, porque yo sabía dónde iban. Pero todas las cosas dinámicas que eran, entonces ahí es donde entraba Protocol Buffer, yo tenía que generarlo y mandarlo. Entonces, un poquito, a ver acá, que lo quiero hablar de nuevo, lo de serializar. Yo creo que acá está mejor. Entonces, todo esto yo lo tenía fijo. El content length yo lo generaba dinámico, ¿verdad? Yo lo mandaba, veía el paquete completo y lo generaba y lo mandaba, pero todo lo demás entonces yo lo serializaba y lo mandaba. También fue un trote el tú lograr que la cuestión de desencriptarlo allá y aquí, porque aquí yo tengo que definir todo. O sea, tengo que generar la llave, pasarla, igual como si fuera el protocol buffer, pero un poquito más complicado. Tengo que definir todo. La llave, mandarla, tenerla ya manual y el programador que estaba con el servidor que hace parte de la cabeza, porque él tenía que definir cuál era la llave o él me tenía que definir a mí cuál era la llave. Entonces yo tenía que generarla, cambiarle ahí también. Usualmente cuando ustedes ven eso en texto es que ustedes tienen la cuestión esta, ¿cómo que se llama? Exacto, aquí abajo. No. El encoding del texto también podía ser un problema. Porque tú ponías el encoding del texto mal como tú estabas guardando el archivo de texto. Y si tú guardabas esa llave así, tampoco te la tomaba. O sea, era una locura. Pero nada, entonces, usos para esto, que yo les voy a decir para que sepan, es, si ustedes quieren utilizar redes celulares, ustedes tienen que obligarse por protocol buffer. También parte del por qué yo me fui, por qué tenía el requerimiento de datos, aquí en República Dominicana, bueno, también en la mayor parte del mundo, los chips celulares más baratos para propósito de IoT cuestan, o sea, son de 10 megas. Te dan 10 megas por el precio de aproximadamente 600 pesos, 1000 pesos, dependiendo del contrato que tú negocies con Claro o Altiz o los otros. Ustedes también pueden conseguir de fuera. Ya hay muchos planes que están mucho más baratos. Claro, si ustedes tienen alguna idea de hacer para IoT, mientras más chips ustedes tengan, les van a dar mejor precio. Pero 10 megas es muy poco. Entonces, ustedes juegan con la cantidad de datos que tú mandas, con Protocol Buffer. Juegas también con la cantidad de veces que tú mandas la data. Por ejemplo, yo hice muchísimas pruebas de mandar la data cada un minuto. Incluso tenía que yo ver yo tuve hasta que ver si podía todavía optimizar el ping si yo quería mantener un WebSocket abierto. Y de nuevo, todo eso manual. O sea, no es como que
Ustedes como programadores de alto nivel, simplemente vamos a decir, el framework lo hace automático. O sea, se lo deja atrás y le está mandando ping y mantiene la conexión abierta y le avisa, o sea, usted tiene una función que corre cuando él cierra. Yo tengo que mandar el ping manual, tengo que chequear cuándo se cierre, para entonces yo sé lo que tengo que hacer. A veces tengo que reiniciar el micro, tengo que reiniciar la conexión celular y demás y demás y demás. Entonces, a ver dónde me quedé, creo que perdí la idea. Ok, el por qué. Entonces, ya les mencioné sobre lo de optimizar lo de la cantidad de data que tú mandas, optimizar entonces la cantidad de veces que tú mandas. Entonces, por ejemplo, yo noté que hay muchas variables que yo no tengo que mandarla todo el tiempo. Entonces, ahí donde ayudó el campo opcional de protocol buffer. Yo simplemente lo mandaba uno sí, uno no, uno sí, uno no. Habían unos que eran requeridos que yo lo mandara siempre, que es el log o el timestamp y demás. También, como el por qué protocolo buffer toma tan poco espacio, es con la cuestión de la serialización. Un número grande, vamos a decir un Unix timestamp, te toma, básicamente un dígito, o sea, es un integer, que tú cuando lo serializas es mucho más, pesa mucho menos que en texto plano. Entonces, esa es una buena razón para utilizar protocolo buffer ahí. Y esa es la única razón por la cual lo utilizaría. Si ustedes no tienen esos requerimientos de datos de baja memoria y de baja datos bandwidth, por ejemplo, específicamente en los celulares, que si no sé si notaron, todos los ejemplos que yo di específicamente utilizan red celular. Y es por eso que lo estamos utilizando. Próximamente van a haber ya mejores chips baratos para IoT. Entonces se va a volver todavía más común. Hay chips 2G que cuestan lo mismo que este microcontrolador que yo le estoy comentando, pero los 3G top siguen bajando de precio. Y ahora va a venir algo que se llama LTM o CAT1, que eso viene por ahí. Yo he estado chequeando los papers que salen de aquí, todavía no ha salido en República Dominicana, no va a salir. Se supone que era parte del estándar 5G. Evidentemente no lo han cumplido aquí. Y créanme que lo he averiguado hasta con gente dentro de Claro. Se supone que sí lo soportan, pero no lo tienen activado. Tampoco es que aquí hay mucha demanda. Pero nada, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, pero eso fue por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya hablé muchas cosas. ¿Alguien tiene preguntas? Pueden preguntar. Yo sí, bueno, explicando rápido. Si la gente llegó tarde y no sabe lo que es un sistema indebido, pues tenemos tiempo. Entiendo. Sí. Pablo, ¿cómo está el mercado laboral en esta área? O sea, esa es mi pregunta favorita. ¿Esa es tu pregunta favorita? Sí. Creo que es una de las que más motiva. No. Esa es la que más te desmotiva. ¿Verdad? Sí. Habla del campo de hardware específico. Sí. Mira, oye, ¿cuál es mi problema? Mi problema específico, a mí me gusta crear el hardware. Entonces, a menos que tú seas mecatrónico, por ejemplo, y tú te dediques a automatizar líneas y demás, tú no tienes trabajo aquí creando hardware. Entonces, yo he sido dichoso de que me he encontrado personas tan locas como yo, con dinero, que entonces me pagan para yo crear el hardware. He creado varios prototipos, algunos de ellos han salido al mercado, otros no han salido todavía, estamos en eso. Pero si ustedes se quieren dedicar al hardware para vida, mi sugerencia es que sigan trabajando, si ustedes, como la mayoría que son software, sigan trabajando en software, hagan su cuestión por fuera de hardware, pero no se entren de lleno, porque la verdad es que es un poco más complicado. Yo conozco unos amigos del ITSC que, o sea, Dios mío, ellos tigres son tan duros. Ellos hicieron un motor. Ellos mecaniquearon todos los engranajes y todas las cuestiones, hicieron los cálculos de gear ratio y todo. Para hacer, ustedes ven los motores para abrir los portones. Y lo hicieron más barato, dura más pequeño, todo. Y hicieron uno que incluso tú se lo soldas debajo de la puerta y es como si fuera montado, es como si fuera un trencito. Y funciona nítido. Pero ellos todos trabajan como profesor, como mecánico, ¿verdad? Hasta que eso eche para adelante. En mi caso, yo estoy trabajando en un producto para casino y estoy trabajando en un escáner 3D. Pero eso tiene, o sea, yo tengo 2 años trabajando en eso. En 2 años yo me hubiera muerto de hambre. Ustedes no me ven, o sea, si yo no hubiera estado trabajando en otra cosa, yo hubiera muerto. Sí. Por si acaso, este es un robot que yo hice. Yo desbaraté un rover de juguetón, atento a un pique. Arriba hay un power bank, arriba está una Raspberry y arriba está una cámara. Hablamos de la cámara luego.
Se lo voy a dejar para la próxima charla. Sí. Sí, mi pregunta es, ¿qué tan difícil es como que yo siendo developer ya no hardware, sino software? Sí. ¿Qué tan difícil es la transición a hardware? Vamos a decir si en un futuro se necesita, sí o no. Mira, yo he dado ya varias, o sea, de mi primera charla era eso. Por la mayoría de las charlas que yo doy, entiendo que la mayoría son de software, porque casi todas las charlas, ¿verdad? Aquí se hacen, la mayoría de los eventos son de la gente de software. Yo siempre hablo y por eso cada vez, o sea, si uno de ustedes van a venir a mi próxima charla, ustedes van a ver que yo voy a estar explicando lo mismo, que es un microcontrolador, que es un GPIO. Entiendo que siempre es bueno refrescarlo, intento traer algo nuevo cada vez, pero nada. Repíteme tu pregunta de nuevo, que me fui en una... La transición de software a developer. Ok, exacto. La parte más difícil es entender la física detrás de la electrónica. Si tú tienes la pasión suficiente, ustedes pueden darle. Yo estaba aprendiendo electrónica de antes de meterme en electrónica y yo no lo sabía. O sea, yo estaba aprendiendo lo que era la ley de ohmio, la cuestión del amperaje, demás. Tuve un pique con mi tío porque no me quiso explicar cómo funcionaba la onda sinusoidales de la corriente AC cuando tenía 8 años. Sí, yo quemé varios de esos. Yo hice, incluso, te digo algo chulo que yo hice cuando pequeño, que yo me di cuenta, diablo, eso fue chulo. Cogí un carro control remoto. Ustedes saben que la parte de adelante se movía con un servo, que movía para izquierda o derecha. Yo se lo puse al petillo de mi casa y me quedé trancado una vez. Porque yo sabía poner eso, pero no sabía quitar el petillo. Sí. Y ahora estamos haciendo robot con cámara. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero sí, entonces la transición simplemente es enfocarte en ver la física detrás de la electrónica. Yo te diría a ti, cómprate un kit de Arduino, intenta resolver un problema. Ustedes ven como muchos de ustedes se convirtieron en software developer, que ustedes dijeron, déjame, la forma más fácil de yo aprender software es yo resolviendo un problema que yo quiero resolver. Entonces, ese son-off del que le estaba hablando ahorita, vamos a devolvernos para atrás porque aquí no había gente. Ok, este dispositivo, ustedes literalmente lo pueden reprogramar. Yo lo reprogramé con Tasmonta, que es un software, un firmware para este dispositivo, donde yo puedo programarlo básicamente con su propio esquema de comando. Entonces, esto yo lo reprogramé específicamente, yo le programé dos cosas. Uno, si tú le das el botón, va a comenzar un timer y a los 45 minutos se apaga. Yo siempre se le enseño a la gente que hago con mi casa. Y no, porque yo creo que yo siempre hablo de esto en la charla, yo no sé por qué, yo tengo que hacer más cosas. Antes, para yo conectar la bomba de mi casa, tú tenías que tener un cable y estaba justamente en la entrada. Entonces, yo quité todo ese cable que tenía más de 20 años, o sea, yo vivo en una segunda planta, lo tenía que tirar para abajo. Y entonces puse todo alrededor y puse eso con el botoncito. Entonces, el primer comando era, tú le das el botón, se dura 1 hora prendido, y se apaga automáticamente después de los 40 minutos a 1 hora. El segundo comando era, si le dan el botón de nuevo y estaba encendido, apágate. Así tú, sí, ¿verdad? Si el tinaco se llena a la media hora, pues ya. Lo que sigue ahora es hacer esa parte automática y que se conecte con el Tasmonta. Pero, por ejemplo, yo lo tengo así y yo nada me he hablado del botón, pero, por ejemplo, eso está conectado a mi Wi-Fi. Entonces yo puedo controlarlo desde Hulumuku o desde aquí. Pero yo tengo agua, entonces no lo voy a prender. No sé si alguien tiene una pregunta, yo creo que tú tienes otra pregunta. Sí. Bueno, aparte de tus conferencias, tu charla, ¿qué recursos tú recomiendas para iniciarse en hardware y tecnologías? Uf, qué buena pregunta. Miren, señores, la mejor revista, a mí no me pagan por decir esto, porque ya me pagaron. La mejor revista de hardware se llama Hackaday. Es la mejor revista de hardware de hacking que existirá, existió. No es como cuando ustedes ven las cuestiones de DEFCON, no es tanto, o sea, no es así. Nosotros nos dedicamos más al hardware. Y digo nosotros porque se siente como una comunidad. Aquí hacen muchísimas cosas. Aquí hacen one-to-one talks con gente que están desarrollando silicón, o sea, wafers, en los foundry de Google. Tú vas, y yo estaba ahí, y le estaba preguntando, ¿cómo tú haces esto? Y él te responde, porque hacen como un AMA, como en Reddit. Pero imagínenselo para acá. Eso es como un chat 1-1. Tiene también su página de proyecto open source, donde tú, yo necesito hacer tal cosa. Yo, cada vez que quiero hacer un proyecto, yo reviso a ver si yo ya tengo un proyecto ya hecho de eso y si lo tiene open source. Bueno, pero antes de eso, déjame entrar a algo. Otro shameless plug, Hackaday.io.
ellos tienen una universidad, que es básicamente un conjunto de cursos. Yo creo que quitaron el cuestión de esto. Back to all projects. Ok, sí, esto yo creo que sí era. Sí. Ah, no, esto es una página específica. Bueno, la cuestión es que en Hackaday U Raspberry, yo di una clase ahí. Yo no la encuentro ahora mismo. Bueno, esta es una charla que yo di allá, un curso completo, cuando estábamos en pandemia, de Raspberry. So, si ustedes no tienen idea de cómo comienza Raspberry y quieren ver una cara conocida, ahí está. Es la misma, ellos tienen de reverse engineering, de cómo hacer reverse engineering. Yo enseño como todo lo básico de la Raspberry. Hay más de Arduino, hay más de Raspberry Pi Pico, que son microcontroladores, pero yo me fui por Raspberry Pi. Entonces, ellos hacen también conferencias anuales que volvieron a ser físicas ahora, donde hablan las personas que están más tostadas en el mundo. O sea, de mis charlas preferidas, Super Conference, de mis charlas preferidas son, por ejemplo, esta persona con la que yo he hablado, él es bueno, él ya está en la universidad, pero para el momento en el que estaba trabajando, él hizo su propio chip en su casa. Chile. Que by the way, o sea, te dicen que, ok, pero ¿quién es ese tipo? Literalmente, él simplemente se puso a hacer más preguntas. Dijo, ve acá, ¿qué es un wafer? Y se puso a investigar. Ok, ¿qué es un tipo P, un tipo N? Ok, ¿dónde consigo un chamber que me permita a mí tener un vacío, un vacuum de menos que sé yo cuánto ATM para yo poder lograr esto? Sí, porque ese fue el orden de pregunta. Él saltó de que era un wafer a eso. Y entonces lo que hacía era que compraba lab equipment que las universidades lo estaban vendiendo y él iba, lo compraba y lo tenía en su garaje. Yo quiero que ustedes vean su bendito garaje. Nada lo que era. Pero sí, entonces yo hablé con él, o sea, tuvimos en mi antigua empresa, estábamos hablando con él, le pagamos tutoría para saber cómo hacer todo esto. Y él es, o sea, él está definitivamente, él es una persona que, mire, todo eso que te lo estoy enseñando son equipment que tiene en su garaje. Yo creo que él recibió una oferta de SpaceX, evidentemente, ¿verdad? Imagínate, entonces ya lo último que le quiero enseñar es... ya a ver si lo encuentro el pana. Miren algo chulo. O sea, espero que algún día lo tengamos. Pero miren, ustedes saben los batches, estos batches de tú ir a una conferencia que tú tienes un papelito. El de Hackaday era esto. O sea, era físico. Tenía pantalla, tenía tu micrófono, corría un pequeño sistema operativo que tenía y tú le podías poner a tu easter egg, tú le ponías Super Mario y comenzaba a sonarte tin, 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 tin. Y había y tú lo tenías que buscar, tú tenías que buscar el easter egg y había un premio para eso, tú tenías 2 días para hacerlo, o sea, Hackaday la para, señores. Yo no encuentro ahora mismo la charla que más me gusta de ellos. A ver si lo encuentro expressive. A ver si lo encuentro como Nyan Cat. Sí, creo que estoy pidiendo mucho. No es eso. No. Bueno, la cuestión era que yo se lo voy a tener que explicar porque es más chulo así. Ustedes ven los cartuchos de HP, de impresora. Una persona agarró, se conectó a ellos, hackeó el protocolo que tiene HP. Sí, normal, ese no es su trabajo. Él trabaja para la empresa con el microcontrolador que él lo hizo. Entonces, él hackeó el vaina y le puso un acelerómetro. Para los que no sepan, eso es lo que sabe cuando tu celular se está moviendo. Ese es un sensor. Y él conectó eso para que él pudiera imprimir durante que se moviera un Nyan Cat. O sea, literalmente ese gatito que ustedes ven ahí. Acá, él te lo imprimía en la mano. Porque tú le dabas el botón y él lo imprimía. Así tú lo movías y él te lo imprimía. Entonces, él tenía que contar por muchas cosas. Porque igual como cuando te están grabando un video, tú tienes que estabilizar y demás. Él tuvo que también generar el algoritmo para esa vaina.
Pero lo más duro, que es donde, ¿verdad? Tuvo aquí la charla, fue que él hackeó el protocolo de HP. O sea, eso fue, hoy el medio era hackear el protocolo de HP. Pero nada, no sé si tengo otra pregunta. Ya tengo una en otro lado, pues para incentivar el hardware. Creo que no. Un aplauso para Pablo.